Suplemento Arcón Cultural se encuentra en este momento con la poetisa y compiladora Mercedes Vivas, que nos va a hablar de las razones, las distintas razones por las que se encuentra en la capital del departamento de Risaralda. Muy buenos días. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, agradecida contigo, con Carita, con Carito, con todo el eje cafetero, aquí con la voz del poeta Andrés Barbosa Vivas. Bueno, como le estaba diciendo, ¿qué la trae por estos lares? Bueno, me trae impulsar la poesía de un joven que murió a los 23 años, prolífero, dejó sus 7 libros, por circunstancias pues que no están determinadas, pues ya no está aquí con nosotros en esta tierra, pero entonces se hace una necesidad de dar a conocer esa poesía que es inédita para algunas regiones de nuestro país. ¿Usted algún parentesco con esta persona? Sí, soy la madre, la basea de la obra de él, porque pues como fue tan extensa y merecía como alargar su vida de un poeta colombiano dentro de lo que se llama, lo que implica estar dentro de esta cultura que poco apoya a los jóvenes, a los inéditos, entonces es como ese compromiso y además por como escribió él, ¿no? Porque él no fue un joven que llegó al mundo para hacer otra cosa, sino vino de la poesía al mundo, ¿no? Para darla a conocer, especialmente por sus características anarquistas, su lucha dentro de la Universidad Pedagógica Nacional, que ahí nació, digamos, no su poesía porque escribió desde los 13 años, sino porque ahí nació un poco esa conciencia crítica ante una sociedad que estaba en un gobierno muy duro de nosotros, el gobierno de Uribe. Entonces era como confrontar el sentir del poeta dentro del ámbito urbano, porque podemos decir que aunque la poesía de Andrés tiene mucho de amor, pues también tiene otras cosas como es la resistencia, incluso en el amor también. Por eso el libro se llama, que sacamos, Corazón de Partisano, porque hace cualquier tema, pero siempre está en resistencia ante los cánones de la sociedad. Una pregunta más en la intimidad de este artista, y usted como madre, ¿cuál fue el milagro que usted utilizó para que su hijo, en medio de nuevas generaciones que están absolutamente divorciadas del arte, hayan encarado un carisma poético, una vocación sensible y por supuesto inclinada definitivamente hacia el conocimiento y hacia la sensibilización de la sociedad? ¿Cuál fue el secreto? Bueno, pues ahí hay varias cosas, ¿no? Nosotros, la familia de nosotros es una familia de América Latina, somos hijos de muchas partes, ¿no? Entonces, de Perú, porque pues la abuela, los tatarabuelos, de Ecuador, luego Colombia, también Uruguay, tenemos muchos ancestros y Andrés siempre se creció en un ambiente de cuentos, de historias y de realidades, diría yo, con todo lo que implicó el ferrocarril para América Latina. Entonces, esos abuelos que resistían y lo que llevaban dentro de sus venas de esclavos, ¿no? Entonces después se fueron contando boca a boca. Entonces esa fue una vertiente, la otra era el padre, o sea el abuelo de él, un liberal, pero un liberal rojo, ¿no? De los de antes, de Rojas Pinilla. Entonces la resistencia, el abuelo cuando nació su hija le puso Colombia, o sea el tatarabuelo mío la envolvió en una bandera de Colombia, entonces en plena frontera, en el conflicto colombo-peruano. Entonces esa resistencia
la fue llevando Andrés, pero también la historia de cómo se crió Andrés, ¿no? Porque todo el mundo me dice, para que un joven a los 23 años haga una obra de 7 libros que están reunidos acá, yo creo que porque lo dejé libre, ¿no? Yo siempre le digo a las mamás, dejen que su hijo opte y haga lo que quiera, pero entonces estamos en una sociedad en que enseñan a criar a los niños diciéndole, no, tú le tienes que decir una cosa, tú le tienes que reglamentar, no. A Andrés al contrario me tocaba sacarlo de la casa porque se quedaba escribiendo, ¿no? Entonces, ¿pero por qué? Porque uno debe dejar que sus hijos tengan la libre opción, ¿no? Somos seres de opciones para llegar a producir. Para quienes no conocieron a Andrés Barbosa Vivas, resúmanos un poco cómo fue su vida, como una forma de introducción breve al menos, para que aquellos que no han tenido la oportunidad de conocerlos y que adquieran el libro que usted está vendiendo de su autoría, con toda la compilación de poemas, pueda saber qué es lo que está teniendo entre las manos y nada más ni nada menos quién fue la persona que lo escribió. Muchas gracias, Carlos, muchas gracias. Pues este libro es el trabajo de Andrés, ¿no? De sus años desde que empezó a escribir, que ya dijimos que fue a los 13 hasta los 23, pero es un proceso muy duro porque cuando él murió tenía sus 23 años, entonces, pero de lo que empezó a escribir ya tenía 3 libros editados por él. Un cuarto lo tenía en su computador, un quinto, un sexto que sacamos de sus cajas de cuadernos inéditos, pero este libro es un trabajo muy difícil. Es decir, este compendio no es fácil porque sus 3 libros que él editó no apareció el editorial, entonces tocó que Hernán Vargas Carreño rehiciera, volviera a digitar, luego un cuarto libro, este cuarto libro que se sacó del computador, se le entregó a Hernán Vargas Carreño, pero esto no hubiera sido posible sino por un proceso, ¿no? Somos seres de procesos que ayudó Hernán Vargas Carreño, pero también José Luis Díaz Granados, que hizo su prólogo, una cosa muy amorosa, porque fueron partners con José Luis. Esas 2 generaciones se juntaron en algún momento en Bogotá, al calor de la olla, de las ollas comunitarias, eso que se está viviendo ahorita con la primera línea se hacía antes. Pero digamos el espíritu siempre fue la cultura libertaria, dentro de entendiendo bien lo que es el anarquismo. Entonces el libro contiene eso, pero también tiene unas partes de amor muy lindas y digamos se ve el proceso del poeta que en sus diferentes momentos, ¿no? Tú me preguntabas un poco de los momentos de Andrés, pues yo diría que fueron como 3 grandes momentos. El momento de la soledad cuando perdió a su padre, pero no porque murió, sino porque rompimos, eso lo marcó mucho. Luego la muerte del abuelo, ella dejó su primera obra, porque lo marcó y ahí estaba pues, vengo de la tierra mordida, no del feto desechado, por ejemplo, ¿no? Y la que tiene al abuelo, ¿no? Y al papá, porque el papá era un anarquista, pues militante. Entonces también marcó, entonces hizo su poema Eduardo, bueno, eso. Y después el momento precioso, muy bello de la universidad, donde encontró su segundo amor, porque en el primero pues se ve la obra Rutas de Mujeres sin Cáñamo, donde ya empieza su vida intensa de amores, pero también de resistencia, y la compañía pues de los colectivos donde nace la palabra en México, que lo acogió. Tenían un sueño americano, latinoamericano, de una cultura independiente, y ya tenían como una red, pero murió, y entonces ahí el movimiento en gran parte se quedó como estancado, pero yo sigo
hablando con Edita, mi hermano del alma, con Rufi, ahí con ellos y seguimos porque de todas formas eso tienen los poetas no mueren. Bueno, también alcanzó a trabajar en un colegio 3 meses y otros 3 meses en una fundación de TIC. Bueno, ahí lo encontró la muerte. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jorge Balbuena y quiero compartir con ustedes unas palabras fraternas por la memoria viva de Andrés Barbosa Vivas, querido amigo que nos dejó sin duda un sinnúmero de reflexiones, de enseñanzas, de lecciones de vida gigantescas. Recuerdo a Andrés siempre haciendo algo, siempre creando. Él siempre estaba generando versos constantemente y siempre se estaba ideando proyectos, siempre estaba recreando posibilidades para hacer. Siempre era un constante motor de unirnos y de vincularnos. Estaba haciendo una revista, estaba haciendo un libro, siempre estaba terminando un libro, siempre estaba haciendo un libro, siempre estaba comenzando y terminando un libro. Y creo que ese dinamismo y esa fuerza que tenía, pues uno lee sus libros y precisamente se encuentra con la posibilidad de visitar ese ritmo de vida que tenía Andrés, que era siempre estar creando. La pregunta del millón, no desde el punto de vista de madre, sino del de ser humano. ¿Usted no cree que en 23 años de vida el hecho de sacar tanta obra, de haber dejado un rastro tan importante, aunque lamentablemente demasiado anónimo, inmerecidamente, él no vivió una vida lo suficientemente larga e intensa por los pocos años que él estuvo presente entre nosotros? Qué interesante eso porque al principio Andrés era una persona muy introspectiva, ¿no? Creo que fue un momento necesario, pero al contrario, él vivió muy pronto porque vivió muchas cosas, bares, viajó, tuvo muchos amores, conoció lo que conoce todos los chicos, ¿no? Que es hasta sus estados necesarios para poder producir. Entonces, digamos, también la bebida, un poco de consumo, todas esas cosas dentro de la cultura, los guetos, los conoció, incluso tiene una poesía muy linda de los guetos, los chicos de los guetos. No, al contrario, su vida fue muy intensa. Yo creo que, como decimos con una hermana mía, a sus 23 años vivió mucho más que muchos viejos, ¿no? Y de aquí su poesía urbana, porque lo vivía, entonces sabía la mendigada, entonces le colocaba que la mendiga de colores, al viejo alcohólico, claro, porque estaba metido en ese mundo, entonces él iba y volvía. En cualquier hora, no había un horario definitivo para la poesía, sino que era todo el tiempo posible. Lo recuerdo sonriente, reflexivo, buen conversador de poesía, buen crítico, buen lector. Pero creo que dentro de su obra, al leerla, creo que uno puede entender esos estados, porque al principio lo que yo te decía, muy encerrado, como hasta cuando, bueno, su último año de colegio con su gran amigo, que todos... Abriendo también senderos entre nosotros porque nos vinculaba, nos llamaba, nos contactaba, nos enlazaba entre unos y otros para conversar en torno a las palabras, para ir a eventos, para abrir un recital, para hacer un homenaje. Como que era muy común encontrarse Andrés en un dinamismo siempre presente. Ellos ayudaron como a esas vivencias, ¿no? Yo creo que la poesía, si no, y esta es como una fiel de lo que yo digo, ¿no? Si el que escribe
si no vive los ámbitos de qué escribe. O sea, no podemos tener una poesía imaginaria, sino una poesía que maneja la metáfora, pero porque está suscitado por los momentos, ¿no?, históricos. Y fácilmente, en cualquier momento uno podía encontrárselo en Bogotá. Le entregaba a uno volantes de sus actividades o le llevaba el libro, y estaba siempre en ese contacto, ¿no? Recuerdo mucho cuando me entregó este libro, que es La Desmesura. ¿Quieren conseguir la obra de Andrés? ¿Dónde deberían remitirse? ¿Qué libro tienen que pedir? ¿Cómo lo pueden llamar? ¿Cómo pueden ubicarse, al menos en el entorno de la ciudad de Pereira, un poco más lejos de Chía que de costumbre? Justamente obtener ese libro y más o menos algunos valores, y si ese libro también se puede conseguir de forma virtual. Ah, bueno. Y de paso agradecerle a la gran gestora, poeta, amiga del alma entrañable, Carolina Hidalgo, porque ella siempre ha tendido la mano a esa memoria cultural, histórica, rebelde, y más que rebelde, pues que una propuesta revolucionaria, ¿por qué no decirlo, no? De un apoyo a siempre los que no tienen voz, la poesía inédita, ese valor de ella, conseguir la entrevista contigo, entonces hermanamos lazos. Entonces yo creo que con Carolina Hidalgo y ahorita contigo, Carlitos, también muy agradecida, porque pues claro, es la red que teje Carolina, presentándonos a todos, diciendo venga, hagamos. Eso no lo hace nadie. Entonces con ella, contigo y también con este precioso lugar que Carito me relacionó también con Hernán, aquí en este sitio, María Antonia, que es muy bello y que él también está muy presto a que dejemos los libros acá y ustedes los puedan conseguir. Bueno, Mercedes Vivas, ¿dónde podemos obtener el libro de Andrés, quienes estamos interesados en adquirirlo y de alguna manera recibir el bálsamo de sus palabras que nos hablan desde el más allá, de alguna manera, y desde el más aquí? Gracias, Carlitos. Pues miren, con Carolina Hidalgo, que es una compañera de aquí, del eje cafetero, que nos ha ayudado a muchas personas y siempre ha estado con la obra de Andrés por lo que significó y por lo que significa el proceso que hemos hecho. Entonces con ella, también contigo, Carlitos, porque ahora pues ya eres parte de ese tejido que Carolina Hidalgo ha tejido, tú sabes que ella hace eso. Entonces con cualquiera de ustedes dos, o en este bello lugar que es María Antonia, que es el lugar cultural por esencia, que viene mucha gente, artista. Entonces ya Carito me hizo el contacto y vamos a dejar unos libros acá. Pues mira que la obra es una obra grande de 7 libros, entonces todo un compendio sería 120, pero como está recién salidito, pues calientico, y con su prólogo de José Luis Díaz Granados, con mi gran amigo editor Hernán Vargas Carreño, hicimos un trabajo muy pulcro. Bueno, aquí lo dejaría 80 porque esa es nuestras regiones colombianas y creo que en eso es lo que hemos trabajado nosotros en varios colectivos que se han formado, que es poder impulsar las obras inéditas, entre otras, pues también la de Andrés Barbosa Vivas, ¿no? Porque pues es como el más cercano a mis entrañas. Mercedes Vivas, en nombre del suplemento Arcón Cultural de Diario El Politicón de Risaralda, muchísimas gracias por haber contado con su presencia y por regalarnos nada más ni nada menos que el fruto, en cierta manera, también de su obra, que fue haber enviado al mundo a un joven malogrado, pero que dejó una huella muy grande a través de sus obras, y que quienes las puedan adquirir van a poder disfrutar en la privacidad de su hogar o
haciéndola pública debido a su belleza estética y su belleza poética. Muchas gracias, Carlitos, y un saludo para todos ustedes y recordarles, como decía Andrés Barbosa Vivas, corazón de partisano, no a todos nos gusta la poesía, pero somos poesía. Cuida esta noche mi veladora, que el camino es duro y está lleno de peligros. Mientras resumas el espíritu benévolo de las plantas, ora en voz baja, que la vida es dura y bajo el agua se hace muerte. Iré volviendo por el camino del tiempo, a donde la palabra creó el mundo, ante el alimento ardiendo, con la caricia cálida. Voy volando en el viento, yo, ya no soy yo, soy el árbol que no fue visto, el árbol que veía en la noche del bosque de ojos, y viene a juzgar a los nuevos pobladores. Somos la existencia conspirando, la enfermedad poniendo linderos, el viento volcando barcos. En todos somos, ya no morimos, para que diga el dolor del universo, que nuestra palabra sea trueno.